Parte 1. El ascenso de un joven conquistador. En la primavera del 334 a.C., un joven rey de un rincón escarpado del norte de Grecia partió en una campaña que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Alejandro, rey de Macedonia. Con solo 20 años, pronto desafiaría a la mayor superpotencia del mundo antiguo, el vasto y rico imperio persa. Para muchos observadores de la época, la idea parecía casi absurda. ¿Cómo podía un pequeño reino de la periferia del mundo griego derrotar a un imperio que se extendía por 3 continentes? Persia controlaba una riqueza enorme, comandaba ejércitos masivos y gobernaba tierras desde Egipto hasta Asia Central. Sin embargo, Alejandro poseía algo mucho más peligroso que los números o el oro. Poseía ambición, audacia y un talento extraordinario para el liderazgo. Durante los siguientes 10 años, Alejandro lideraría a su ejército a través de desiertos, montañas y ríos, librando batalla tras batalla contra pronósticos aparentemente abrumadores. Una y otra vez, sus audaces estrategias y su liderazgo intrépido le otorgaron la victoria. Para cuando terminó su campaña, había forjado uno de los imperios más grandes que el mundo jamás había visto, extendiéndose desde Grecia hasta las fronteras de la India. Pocos individuos en la historia han dejado una huella tan poderosa en el mundo. Para los persas que se le resistieron, fue un destructor despiadado. Pero para muchos en Occidente sería recordado como algo mucho más grande, un genio militar, un visionario y una leyenda cuyo nombre resonaría a través de la historia como Alejandro Magno. Pero ¿cómo llegó un hombre tan joven a alcanzar un poder tan extraordinario? ¿Y cómo un reino que una vez fue descartado como atrasado se convirtió en la fuerza que derrocaría al poderoso imperio persa? Para entender la historia de Alejandro, primero debemos retroceder al mundo que lo formó, la tierra dividida e inquieta de la antigua Grecia. Parte 2. El mundo de la antigua Grecia y las guerras médicas. Para entender el ascenso de Alejandro, primero debemos observar el mundo que existía antes de él. Alrededor del año 500 a.C., la tierra de Grecia no era una nación unificada, sino una colección de ciudades-estado independientes dispersas por un paisaje escarpado de montañas e islas. Cada ciudad-estado tenía su propio gobierno, su propio ejército y sus propias ambiciones. Entre ellas, 2 potencias destacaban sobre el resto. Atenas era una rica potencia naval, famosa por su democracia, filosofía, arte y teatro. Era una ciudad donde pensadores como Sócrates y Platón exploraron ideas que darían forma a la civilización occidental durante siglos. Esparta, por el contrario, era una sociedad militar dura y disciplinada. Los ciudadanos espartanos eran entrenados como guerreros desde la infancia, y su ejército era temido en todo el mundo griego. A pesar de sus diferencias, estas ciudades rivales se unieron una vez contra un enemigo común. A principios del siglo V a.C., el poderoso imperio persa intentó conquistar Grecia. Persia era el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces, gobernado por reyes poderosos y apoyado por vastos ejércitos procedentes de muchas tierras diferentes. En el 480 a.C., el rey persa Jerjes lanzó una invasión masiva de Grecia. Uno de los momentos más famosos de esta guerra tuvo lugar en el estrecho paso de montaña de las Termópilas. Allí, una pequeña fuerza griega liderada por el rey Leónidas de Esparta intentó contener al enorme ejército persa. Durante 3 días resistieron contra todo pronóstico antes de ser finalmente rodeados y derrotados. Sin embargo, los griegos se negaron a rendirse. Poco después, la armada griega obtuvo una victoria decisiva sobre la flota persa en la batalla de Salamina. Al año siguiente, el ejército persa sufrió otra derrota aplastante en la batalla de Platea. Estas victorias obligaron a los persas a abandonar su invasión de Grecia. Durante las siguientes décadas, la civilización griega floreció en lo que se conoció como la Edad de Oro de la Grecia clásica. Pero bajo la superficie de esta prosperidad, las rivalidades entre las ciudades-estado griegas se hacían cada vez más fuertes.
y esas rivalidades pronto sumergirían al mundo griego en un conflicto largo y destructivo. Par 3. Las guerras entre Atenas y Esparta. En las décadas posteriores a la derrota de la invasión persa, el mundo griego entró en un periodo de prosperidad y brillantez cultural. Atenas se convirtió en un poderoso imperio naval, dominando el comercio en todo el mar Egeo y extendiendo su influencia por toda la región. Su riqueza financió templos magníficos, obras dramáticas de teatro y escuelas filosóficas que darían forma al pensamiento occidental durante siglos. Pero el creciente poder de Atenas hizo que otras ciudades-estado griegas se sintieran cada vez más inquietas. La principal de ellas era Esparta, la disciplinada sociedad militar que durante mucho tiempo se había considerado la guardiana de los valores tradicionales griegos. La sospecha y la rivalidad entre las dos potencias se intensificaron lentamente hasta que las tensiones finalmente estallaron en un conflicto abierto. El resultado fue la Guerra del Peloponeso, una lucha devastadora que duraría casi 3 décadas. De un lado estaba Atenas y su poderosa armada. Del otro estaba Esparta y su formidable ejército de tierra, apoyado por varias ciudades-estado aliadas. La guerra se prolongó año tras año, trayendo la destrucción a todo el mundo griego. Las ciudades fueron asediadas, las economías colapsaron y poblaciones enteras fueron desplazadas. A veces, la peste y el hambre causaron una devastación incluso mayor que los propios combates. Finalmente, Esparta salió victoriosa. Pero el triunfo tuvo un coste terrible. La guerra había agotado las fuerzas de ambos bandos y dejó a las una vez poderosas ciudades-estado griegas exhaustas y divididas. Incluso después de que terminó la guerra, continuaron estallando conflictos menores entre las potencias griegas rivales. Durante casi un siglo, el mundo griego permaneció atrapado en ciclos de guerra e inestabilidad política. Esta lucha incesante debilitó a las ciudades-estado y las hizo cada vez más vulnerables ante una nueva potencia que surgía en el norte. Durante generaciones, los griegos habían despreciado al reino de Macedonia. Lo veían como una tierra tosca y atrasada, apenas parte del mundo griego civilizado. Pero bajo un nuevo y ambicioso rey, Macedonia estaba a punto de convertirse en la fuerza más poderosa que Grecia jamás hubiera visto. Part 4. El ascenso del rey. Filipo II de Macedonia. Durante siglos, el montañoso reino de Macedonia se situó en el extremo norte del mundo griego. Para las sofisticadas ciudades-estado del sur de Grecia, parecía remoto, tosco e incivilizado. Los macedonios hablaban un dialecto del griego, pero muchos griegos los consideraban poco más que forasteros provincianos. Esa percepción comenzó a cambiar drásticamente en el siglo IV a.C., cuando un gobernante notable llegó al poder, el rey Filipo II. Filipo no solo era un guerrero hábil, sino también un brillante estratega y reformador. Durante su juventud había pasado tiempo como rehén en la ciudad griega de Tebas, donde observó las tácticas militares avanzadas de los ejércitos griegos. Cuando regresó a Macedonia y finalmente se convirtió en rey, comenzó a transformar su reino en una potencia militar formidable. Su reforma más famosa fue la creación de un nuevo tipo de formación de infantería conocida como la Falange Macedonia. Los soldados en esta formación estaban armados con una lanza enorme llamada sarissa, que podía alcanzar hasta 5,5 metros de longitud, el doble de largo que la lanza griega típica. Cuando las filas de soldados avanzaban juntas con estas largas armas, formaban un denso muro de puntas de lanza que era extremadamente difícil de penetrar para los enemigos. Pero Filipo no dependía solo de la infantería. También desarrolló poderosas unidades de caballería y las combinó con tácticas de infantería disciplinadas para crear un ejército flexible y altamente eficaz. Con este nuevo sistema militar, Macedonia comenzó a expandir su influencia por toda la región. Filipo I aseguró el control sobre los territorios vecinos, fortaleciendo su reino tanto política como económicamente. Luego, dirigió su atención hacia las divididas ciudades-estado griegas del sur.
En el 338 a.C., el ejército de Filipo se enfrentó a una coalición de fuerzas griegas de Atenas y Tebas en la batalla de Queronea. La batalla terminó con una victoria macedonia decisiva. Las ciudades-estado griegas, antes dominantes, fueron derrotadas y Macedonia surgió como la nueva potencia líder de Grecia. Tras este triunfo, Filipo formó una alianza política conocida como la Liga de Corinto, uniendo a la mayor parte del mundo griego bajo su liderazgo. Su siguiente objetivo era aún más ambicioso: una gran campaña contra el imperio persa. Pero justo cuando los preparativos para esta gran guerra estaban en marcha, un acontecimiento inesperado cambiaría el curso de la historia. Part 5. El asesinato de Filipo y el ascenso de Alejandro al trono. El rey Filipo II se encontraba ahora en la cima de su poder. Había unido a la mayor parte de Grecia bajo el liderazgo macedonio y se estaba preparando para una campaña masiva contra el imperio persa. Para muchos griegos, esta guerra prometía tanto venganza como oportunidad. Persia había invadido una vez su patria y ahora su inmensa riqueza parecía lista para ser tomada. Pero antes de que Filipo pudiera lanzar su invasión planeada durante tanto tiempo, ocurrió la tragedia. En el 336 a.C., durante una gran celebración en la capital macedonia de Egas, Filipo fue asesinado repentinamente. El asesino fue uno de sus propios guardaespaldas. Los motivos exactos detrás del crimen siguen siendo debatidos por los historiadores, pero el asesinato estuvo probablemente ligado a las brutales rivalidades e intrigas políticas de la corte macedonia. La muerte de Filipo conmocionó al mundo griego. Sin embargo, surgió de inmediato la pregunta: ¿quién lo sucedería? La respuesta fue su hijo de 20 años, Alejandro. A pesar de su juventud, Alejandro estaba lejos de ser un inexperto. Había sido cuidadosamente educado por uno de los más grandes filósofos del mundo antiguo, Aristóteles. Bajo la guía de Aristóteles estudió filosofía, ciencia, literatura y política. Pero Alejandro no era solo un estudiante de ideas, también era un guerrero. Incluso siendo adolescente, ya había luchado junto a su padre en batalla. En la batalla de Queronea, comandó la caballería macedonia y desempeñó un papel decisivo en la ruptura de la línea enemiga. Quienes lo habían visto luchar ya reconocían su valor y su ambición. Aún así, convertirse en rey a una edad tan temprana era peligroso. Macedonia era un reino donde el poder se disputaba a menudo mediante la violencia y la intriga. Los pretendientes rivales al trono se convirtieron rápidamente en una amenaza para el reinado de Alejandro. Actuando con una determinación rápida y despiadada, el joven rey se movió para asegurar su posición. Los rivales potenciales dentro de la familia real fueron eliminados y la oposición dentro de la corte fue aplastada antes de que pudiera convertirse en rebelión. Alejandro había asegurado el trono de Macedonia. Pero gobernar solo Macedonia no era suficiente. En toda Grecia, muchas ciudades-estado creyeron que la muerte de Filipo les ofrecía la oportunidad de liberarse del control macedonio. Estaban a punto de descubrir lo peligroso que era subestimar al nuevo rey. Part 6. La destrucción de Tebas y la consolidación del poder. Cuando la noticia del asesinato de Filipo se extendió por Grecia, muchas ciudades-estado creyeron que el dominio de Macedonia estaba a punto de colapsar. Después de todo, el nuevo rey solo tenía 20 años. Para muchos líderes griegos, Alejandro parecía inexperto y asumieron que tendría dificultades para mantener el control sobre la frágil alianza que su padre había construido. Las rebeliones comenzaron a agitarse rápidamente por todo el mundo griego. En el norte, las tribus de Iliria y otras regiones fronterizas pusieron a prueba las defensas de Macedonia. En Tesalia y la Grecia central, los líderes políticos debatían si desafiar la autoridad macedonia. Algunos creían que había llegado el momento de restaurar la plena independencia del dominio macedonio. Alejandro respondió con una rapidez notable. Antes de que sus enemigos pudieran organizarse, marchó con su ejército hacia el norte y aplastó a las tribus rebeldes que amenazaban las fronteras de Macedonia. Luego se dirigió al sur, hacia Tesalia, obligando a la región a someterse de nuevo al liderazgo macedonio.
Ciudad tras ciudad reafirmó su lealtad hacia él, pero el desafío más serio vino de la ciudad de Tebas. Alentada por los rumores de que Alejandro había muerto durante sus campañas en el norte, Tebas se levantó en rebelión abierta contra Macedonia. La ciudad expulsó a la guarnición macedonia estacionada allí y pidió a otros estados griegos que se unieran a su rebelión. Para Alejandro, esto era un desafío directo a su autoridad. Si Tebas tenía éxito, otras ciudades podrían seguirla y toda la alianza macedonia podría colapsar. Alejandro actuó con decisión. En una marcha relámpago, llevó a su ejército hacia el sur y llegó a las puertas de Tebas antes de que la ciudad se diera cuenta plenamente del peligro al que se enfrentaba. La súbita aparición del ejército macedonio conmocionó a los rebeldes. Siguió una batalla brutal. A pesar de la feroz resistencia, las fuerzas macedonias finalmente rompieron las defensas de la ciudad. Lo que siguió fue devastador. Tebas, que fuera una de las ciudades más grandes de Grecia, fue completamente destruida. Gran parte de la población fue masacrada y miles de supervivientes fueron vendidos como esclavos. Solo los templos y unos pocos edificios sagrados se salvaron. La destrucción de Tebas envió un poderoso mensaje a todo el mundo griego. Cualquier ciudad que considerara la rebelión comprendía ahora las consecuencias. Con Grecia firmemente bajo su control, Alejandro pudo finalmente dirigir su atención a la gran ambición que había heredado de su padre, la invasión del Imperio Persa. En la primavera del 334 a.C., comenzaría una campaña que pronto se convertiría en una de las expediciones militares más extraordinarias de la historia. Parte 7. La invasión del Imperio Persa. Para la primavera del 334 a.C., Alejandro había asegurado su autoridad en Grecia y Macedonia. Las rebeliones habían sido aplastadas. Las ciudades-estado griegas estaban de nuevo bajo control firme, y la alianza que su padre había creado era estable una vez más. Por fin, el joven rey pudo centrar su atención en el audaz plan que Filipo II había preparado en su día: una invasión a gran escala del Imperio Persa. Durante generaciones, el Imperio Persa había sido la potencia dominante del mundo antiguo. Su territorio se extendía por vastas regiones, desde Egipto en el oeste hasta Asia Central en el este. Disponía de una riqueza enorme y podía reclutar soldados de muchas naciones diferentes bajo su mando. Sin embargo, Alejandro creía que Persia ya no era la fuerza imparable que una vez fue. Cruzando el estrecho conocido como el Helesponto, Alejandro condujo a su ejército desde Europa hasta Asia Menor. Fue un momento simbólico. Al pisar las tierras del Imperio Persa, iniciaba una campaña que determinaría el destino de dos grandes civilizaciones. El ejército de Alejandro no era enorme para los estándares del Imperio Persa. En total, comandaba a unos 40.000 soldados, procedentes de Macedonia y de los estados griegos aliados. Pero lo que a su ejército le faltaba en tamaño, le sobraba en disciplina, entrenamiento y experiencia. En el núcleo de sus fuerzas se encontraba la infantería macedonia, organizada en poderosas formaciones de falange armadas con la larga zariza. Estos soldados eran profesionales altamente cualificados que habían entrenado durante años bajo las reformas de Filipo II. Apoyándolos había miles de soldados de infantería griegos aliados, así como hábiles mercenarios que luchaban a sueldo. Las tropas ligeras armadas con jabalinas, arcos y hondas aportaban flexibilidad en el campo de batalla, hostigando a los enemigos y protegiendo los flancos del ejército. Pero la parte más temida del ejército de Alejandro era su caballería. La élite de la caballería de los compañeros servía como fuerza de choque del ejército. Estos jinetes fuertemente armados estaban entrenados para cargar directamente contra las líneas enemigas con una velocidad y fuerza devastadoras. Alejandro solía liderarlos personalmente en la batalla, situándose en la parte más peligrosa del combate. Juntas, estas diferentes unidades formaban un ejército cuidadosamente equilibrado, capaz tanto de mantener la línea como de lanzar ataques repentinos y decisivos. A medida que Alejandro se adentraba en Asia Menor, los gobernadores persas reunieron sus fuerzas para detenerlo.
Los dos ejércitos pronto se encontrarían por primera vez a orillas de un pequeño río llamado Gránico. Allí, Alejandro se enfrentaría a su primera gran prueba contra el poderoso imperio persa. Part 8. El ejército macedonio. Una máquina de guerra. El éxito de Alejandro en el campo de batalla no se basaba únicamente en el valor. Detrás de cada victoria se encontraba una de las fuerzas militares más disciplinadas y cuidadosamente organizadas del mundo antiguo. El ejército macedonio, forjado por las reformas de Filipo II y perfeccionado bajo Alejandro, se había convertido en una poderosa máquina de guerra. En el corazón de este ejército se encontraba la falange macedonia. Estos soldados, conocidos como falangitas, estaban armados con la zariza, una pica enorme de casi 6 metros de largo. Cuando la falange avanzaba en formación cerrada, con 16 filas de profundidad, las filas delanteras creaban un denso bosque de puntas de lanza. Cualquier enemigo que intentara acercarse se enfrentaría a docenas de cuchillas antes siquiera de alcanzar a los propios soldados. La formación era increíblemente fuerte cuando se enfrentaba al enemigo de frente. Sin embargo, también tenía debilidades. La falange era lenta de maniobrar y vulnerable si era atacada por los flancos o la retaguardia. Para protegerla, Alejandro confiaba en tropas especializadas situadas a lo largo de sus flancos. Entre ellas estaban los hipaspistas, una unidad de infantería de élite, a veces llamada de los portadores de escudos. Armados con lanzas más cortas y escudos grandes, eran más flexibles que los soldados de la falange pesada y podían moverse rápidamente para reforzar los puntos débiles de la línea. Otro componente vital del ejército eran los agrianos, expertos lanzadores de jabalina reclutados en las regiones montañosas de los Balcanes. Estas tropas ligeras podían moverse rápidamente por el campo de batalla, golpeando las formaciones enemigas con una precisión letal antes de retirarse fuera de su alcance. También había arqueros y otros hostigadores de regiones como Tracia e Iliria. Armados con arcos, hondas y armas arrojadizas, desorganizaban las formaciones enemigas y protegían al ejército de ataques sorpresa. Sin embargo, la fuerza más decisiva en el ejército de Alejandro era la caballería de los compañeros. Estos jinetes de élite estaban fuertemente armados con lanzas y espadas, entrenados para lanzar cargas devastadoras en el momento preciso. Mientras la falange inmovilizaba al enemigo en su sitio, la caballería de los compañeros golpeaba con fuerza explosiva contra un punto débil de la línea enemiga. El propio Alejandro lideraba a menudo esta caballería en la batalla. Luchando a la cabeza de sus tropas, se situaba directamente en lo más recio del combate, inspirando a sus hombres mediante el ejemplo personal. Con esta combinación de infantería disciplinada, tropas ligeras ágiles y caballería poderosa, el ejército macedonio se convirtió en una de las fuerzas de combate más formidables que el mundo antiguo jamás había visto. Pronto, este ejército se enfrentaría a su primera gran batalla contra los persas en el río Gránico. Part 9. La batalla del Gránico. A medida que Alejandro avanzaba por Asia Menor, los gobernadores persas de la región se dieron cuenta rápidamente de la amenaza que representaba. El imperio persa estaba dividido en provincias conocidas como satrapías, cada una gobernada por un gobernador llamado sátrapa. Estos sátrapas reunieron sus fuerzas y se reunieron para discutir cómo detener al ejército macedonio invasor. Entre ellos había un general griego, al servicio de Persia, llamado Memnón de Rodas. Memnón era un comandante experimentado y comprendía los puntos fuertes del ejército de Alejandro. Aconsejó a los líderes persas evitar la batalla directa. En su lugar, propuso una estrategia de tierra quemada, destruyendo cosechas y suministros, para obligar al ejército de Alejandro a pasar hambre mientras se adentraba en territorio hostil. Era un consejo militar sólido. Pero los sátrapas persas rechazaron el plan. No estaban dispuestos a devastar sus propias tierras sin luchar. Confiados en la fuerza de su caballería, decidieron enfrentarse a Alejandro directamente. Eligieron su campo de batalla a orillas del río Gránico. El río en sí no era especialmente profundo, pero era ancho y estaba bordeado por laderas empinadas. Los persas creían que el terreno dificultaría enormemente el cruce del ejército de Alejandro mientras estuviera bajo ataque.
En la orilla opuesta, el ejército persa formó una poderosa línea defensiva. Al frente se encontraban miles de jinetes procedentes de todo el imperio, guerreros de regiones como Media, Bactria y Paflagonia. Detrás de ellos esperaban varios miles de mercenarios griegos, infantería pesadamente armada que luchaba por el oro persa. Alejandro llegó con su ejército e inmediatamente reconoció el peligro. Algunos de sus comandantes sugirieron esperar hasta la mañana antes de intentar cruzar el río. Atacar de inmediato, advirtieron, sería arriesgado. Pero Alejandro se negó a demorarse. Decidido a tomar la iniciativa, ordenó un asalto inmediato. Las unidades de caballería avanzaron primero, entrando en el río y luchando por subir las empinadas orillas, mientras se enfrentaban a una lluvia de proyectiles persas. Pronto el propio Alejandro se unió al ataque, liderando a la caballería de los compañeros a través del río. Mientras los macedonios se abrían paso hacia la orilla opuesta, la caballería persa se lanzó hacia adelante para encontrarlos. Los caballos chocaron, las lanzas se cruzaron y la batalla pronto derivó en un combate cuerpo a cuerpo caótico y brutal. En un momento de la lucha, el propio Alejandro estuvo peligrosamente cerca de la muerte. Un noble persa le golpeó en la cabeza con una espada, dañando su casco. Otro guerrero se acercó por detrás y levantó su arma para asestarle un golpe fatal. En el último momento, uno de los oficiales de confianza de Alejandro, Clito el Negro, abatió al atacante y salvó la vida del rey. Mientras tanto, más tropas macedonias cruzaban el río. A medida que la falange alcanzaba la orilla opuesta y se formaba para la batalla, la marea comenzó a cambiar. Las largas zarizas de la infantería macedonia hicieron retroceder a la caballería persa, rompiendo su formación. Pronto la línea persa colapsó y sus fuerzas comenzaron a retirarse. Alejandro había ganado su primera gran victoria sobre el imperio persa. Pero esto era solo el comienzo de una guerra mucho mayor. Part 10. La conquista de Asia Menor. La victoria en el río Gránico fue un punto de inflexión. Con el ejército persa derrotado, gran parte de Asia Menor quedó expuesta ante el avance de las fuerzas de Alejandro. Una a una, las ciudades de la región empezaron a caer bajo el control macedonio. El primer gran premio fue la ciudad de Sardes, la capital de la provincia persa de Lidia. En lugar de resistir, el comandante persa de la ciudad eligió rendirse sin luchar. Esta decisión entregó a Alejandro no solo la ciudad en sí, sino también su tesoro y su posición estratégica dentro de la región. Sin embargo, Alejandro comprendía que su campaña se enfrentaba a una seria amenaza. Mientras su ejército avanzaba por tierra, el imperio persa aún controlaba una poderosa armada en el Mediterráneo oriental. Las flotas persas podían potencialmente cortar las líneas de suministro de Alejandro con Grecia e aislar a su ejército en las profundidades del territorio enemigo. En lugar de desafiar a los persas en el mar, Alejandro eligió una estrategia diferente. Si lograba capturar las ciudades costeras que servían como bases navales persas, la flota persa se quedaría sin puertos seguros. Su primer objetivo fue la ciudad costera griega de Mileto. La ciudad intentó resistir, apoyada por las fuerzas navales persas cercanas. Pero el ejército de Alejandro la rodeó rápidamente y tras una lucha decidida, la ciudad cayó en manos macedonias. El siguiente gran desafío fue la ciudad fortificada de Halicarnaso. A diferencia de Sardes, los defensores aquí estaban decididos a resistir. Las murallas de la ciudad eran fuertes y los comandantes persas organizaron defensas feroces. Los combates se volvieron intensos mientras las fuerzas macedonias intentaban romper las fortificaciones. Finalmente, tras fuertes combates y operaciones de asedio, Halicarnaso también cayó. Con su captura, el control persa sobre gran parte de la costa occidental de Asia Menor colapsó. Alejandro continuó su avance por la región, desplazándose hacia el sur y el este a través de Licia y Frigia. Por el camino se encontró con una famosa leyenda que pasaría a formar parte de su mito creciente. En la ciudad de Gordio, a Alejandro se le mostró el famoso nudo gordiano, un nudo complejo atado a un antiguo carro. Según la profecía, quien lograra desatar el nudo se convertiría en el gobernante de toda Asia.
En lugar de intentar desenredarlo pacientemente, Alejandro desenvainó su espada y cortó el nudo de un solo tajo. Fuera cierta o no la historia, capturaba perfectamente el carácter audaz y decidido del joven rey. Pero mientras Alejandro avanzaba por Asia Menor, el imperio persa preparaba su respuesta. Pronto se enfrentaría no solo a gobernadores locales y sátrapas, sino al propio soberano de Persia, el rey Darío III. Part 11. El ascenso de Darío y el camino hacia Isos. Mientras Alejandro avanzaba por Asia Menor, el imperio persa comenzaba a organizar una respuesta mucho mayor. La derrota anterior en el Gránico había sido un serio revés, pero no había destruido el poder persa. El imperio aún poseía recursos enormes, vastos territorios y la capacidad de movilizar ejércitos masivos. En el centro de esta respuesta se encontraba el propio rey persa, Darío III. Darío comprendía que la invasión de Alejandro no podía ser ignorada. Si el ejército macedonio continuaba su avance sin oposición, las provincias occidentales del imperio podrían caer rápidamente en manos enemigas. Decidido a detener al joven conquistador, Darío comenzó a reunir un gran ejército procedente de todo el imperio. Mientras tanto, Alejandro continuaba su campaña por las tierras de Asia Menor. Ciudad tras ciudad se rendía o era tomada por la fuerza. Su estrategia de capturar las regiones costeras estaba debilitando de forma constante el poder naval persa en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, los acontecimientos en otras partes de la región se desarrollaban de forma inesperada. Memnón de Rodas, el experimentado comandante griego al servicio de Persia, había comenzado a dirigir operaciones navales en el mar Egeo. Su flota capturó varias islas importantes y amenazó con llevar la guerra de vuelta a la propia Grecia. De haber tenido éxito, esta estrategia podría haber obligado a Alejandro a abandonar su campaña y regresar a casa. Pero el destino intervino. Memnón murió repentinamente de una enfermedad y, con su muerte, la estrategia naval persa colapsó. Sin su liderazgo, la flota persa no logró mantener su ofensiva. Este imprevisto eliminó una de las mayores amenazas para la campaña de Alejandro. Al año siguiente, el 333 a.C., Alejandro había marchado con su ejército hacia el sur, a la región de Cilicia. Desde allí, se preparó para cruzar los pasos de montaña que conducían hacia Siria. Pero en ese momento crucial, llegó una noticia que lo cambió todo. El propio rey Darío se aproximaba con un ejército masivo. Y en lugar de encontrarse con Alejandro desde el sur, el rey persa se había desplazado hacia el norte, situando a su ejército detrás de las fuerzas macedonias. Alejandro se enfrentaba ahora a una situación peligrosa. El ejército persa se había posicionado cerca de la llanura costera de Isos, bloqueando el camino que conectaba a Alejandro con sus líneas de suministro. Los dos ejércitos estaban ahora en rumbo de colisión. Y pronto, Alejandro se enfrentaría al rey persa en una de las batallas más dramáticas de toda su campaña. Part 12. La batalla de Isos. Habían pasado 18 meses desde que Alejandro entró por primera vez en Asia. Ahora, en el 333 a.C., el joven rey macedonio se enfrentaba a su desafío más peligroso hasta la fecha. El rey Darío III había tomado personalmente el mando del ejército persa y había marchado hacia el norte con una fuerza que superaba con creces en número a la de Alejandro. El rey persa había elegido cuidadosamente su campo de batalla. Cerca de la ciudad costera de Isos, una estrecha franja de tierra se extendía entre las montañas y el mar. Aunque Darío comandaba un ejército mucho más grande, el espacio confinado le impediría utilizar su total ventaja numérica. Sin embargo, también significaba que Alejandro no podría retirarse fácilmente. Ambos ejércitos se prepararon para la batalla. Darío desplegó a sus tropas detrás de un pequeño río conocido como el Pínaro. Su mejor infantería, incluyendo a miles de mercenarios griegos que luchaban por la paga persa, formaba el centro de su línea. Estos hombres eran soldados experimentados equipados con armaduras pesadas y escudos redondos similares a los usados por los hoplitas griegos. En el flanco derecho persa, cerca del mar,
Darío concentró sus fuerzas de caballería más fuertes, con la esperanza de arrollar el ala izquierda Macedonia. La infantería persa formaba el resto de la línea, extendiéndose hacia las montañas. Alejandro dispuso su ejército en su formación habitual. En el ala izquierda, más cercana al mar, situó a la caballería tesalia y a las tropas griegas aliadas bajo el mando de su general de confianza Parmenión. En el centro estaba la falange macedonia, con sus largas zarizas formando una densa línea de lanzas. En el ala derecha, cerca de las laderas de las montañas, Alejandro posicionó a sus tropas más fuertes. Aquí estaban los hipaspistas de élite, los lanzadores de jabalina agrianos, los arqueros y la poderosa caballería de los compañeros. Como siempre, el propio Alejandro lideraría el ataque desde esta posición. Cuando llegó el momento, Alejandro cabalgó frente a su ejército, lanzando gritos de ánimo a sus soldados e instándolos a luchar con valentía. Entonces, la línea macedonia se lanzó hacia adelante. La batalla comenzó con intensos combates a lo largo de la orilla del río. Los proyectiles persas caían sobre las tropas macedonias que avanzaban mientras luchaban por cruzar el río y subir la orilla opuesta. Una vez que alcanzaron la línea persa, estalló un brutal combate cuerpo a cuerpo. En el centro del campo de batalla, la falange macedonia encontró una feroz resistencia por parte de los mercenarios griegos al servicio de Darío. La lucha allí fue particularmente salvaje y, por un tiempo, la falange fue empujada hacia atrás mientras su formación empezaba a romperse. Viendo el peligro, Alejandro realizó un movimiento decisivo. Liderando a la caballería de los compañeros, lanzó una poderosa carga directamente hacia el centro persa. El repentino ataque golpeó al enemigo con una fuerza tremenda, amenazando con romper el corazón del ejército persa. Y en el centro de ese ejército se encontraba el propio rey Darío. Part 13. La huida de Darío y el colapso del ejército persa. Mientras la batalla arreciaba en las orillas del río de Isos, el destino de ambos ejércitos pendía de un hilo. En el centro del campo de batalla, la falange macedonia seguía trabada en un combate brutal con los mercenarios griegos que luchaban por el rey persa. Estos soldados estaban bien entrenados y fuertemente armados y, por un tiempo, lograron hacer retroceder a la infantería macedonia. Pero el curso de la batalla estaba a punto de cambiar. En el ala derecha macedonia, Alejandro había estado buscando el momento decisivo. Cuando vio que se formaba un hueco en la línea persa, actuó de inmediato. Reuniendo a la caballería de los compañeros y a sus mejores unidades de infantería, lanzó una poderosa carga directamente hacia el centro del ejército persa. El ataque golpeó con una fuerza repentina y abrumadora. A medida que la caballería de Alejandro se estrellaba contra la línea persa, los mercenarios griegos se vieron de repente amenazados por el flanco. Su formación comenzó a romperse, permitiendo que la falange macedonia se recuperara y reanudara su avance. Al mismo tiempo, Alejandro se adentraba más hacia el corazón del ejército persa. Su objetivo estaba claro: se dirigía directamente hacia el rey Darío. Desde su carro real, Darío observaba cómo el rey macedonio y su caballería se abrían paso cada vez más cerca a través del campo de batalla. La velocidad y la ferocidad del ataque sembraron el pánico entre las tropas persas. Entonces, en un momento que decidiría la batalla, Darío perdió los nervios. En lugar de arriesgarse a ser capturado o muerto, el rey persa hizo girar su carro y huyó del campo de batalla. Una vez que su rey hubo abandonado la lucha, la moral del ejército persa se derrumbó. A lo largo de todo el campo de batalla, los soldados persas comenzaron a retirarse. Lo que había sido un ejército organizado se disolvió rápidamente en el caos mientras los hombres intentaban escapar de las fuerzas macedonias que avanzaban. Sin embargo, la batalla no estaba ganada del todo. En el ala izquierda macedonia, Parmenión y sus tropas seguían enfrascados en una lucha desesperada contra la poderosa caballería persa. Si los persas lograban romper por allí, aún podrían rodear al ejército de Alejandro y convertir la derrota en victoria. Pero a pesar de la presión, Parmenión y sus soldados mantuvieron su posición.
Cuando la noticia de que su rey había huido se extendió por las filas persas, la resistencia restante se desmoronó rápidamente. La batalla se convirtió en una huida masiva mientras las fuerzas persas abandonaban el campo. La victoria en Isos fue completa. Entre el botín capturado por Alejandro se encontraban miembros de la familia real persa, la madre, la esposa y los hijos del propio rey Darío. Sorprendentemente, Alejandro los trató con respeto y garantizó su seguridad, un gesto que se haría famoso en todo el mundo antiguo. Pero aunque el ejército persa había sufrido una derrota aplastante, la guerra estaba lejos de terminar. Darío seguía vivo, y el imperio persa aún poseía una riqueza y unos recursos inmensos. La lucha por el control de Oriente no había hecho más que empezar. Part 14. El asedio de Tiro y la conquista de Egipto. Tras la asombrosa victoria en Isos, Alejandro se encontraba en una encrucijada crítica de su campaña. El rey persa había huido del campo de batalla y el principal ejército persa había sido destrozado. Sin embargo, Alejandro comprendía que la guerra estaba lejos de concluir. Mientras el imperio persa controlara su poderosa armada y sus ricas ciudades costeras, su posición seguía siendo vulnerable. En lugar de perseguir a Darío de inmediato hacia el interior del imperio, Alejandro tomó una decisión estratégica. Primero, aseguraría toda la costa del Mediterráneo oriental, eliminando las bases navales persas y cortando la capacidad del imperio para amenazar sus líneas de suministro. Esta estrategia lo llevó al sur, a las tierras de Fenicia, una región famosa por sus ciudades marineras. Muchas de estas ciudades se sometieron rápidamente a Alejandro sin resistencia. Reconocieron la fuerza de su ejército y eligieron la rendición antes que la destrucción. Pero una ciudad se negó a inclinarse ante el rey macedonio. Esa ciudad era Tiro. Tiro era una de las ciudades más poderosas y ricas del Mediterráneo oriental. A diferencia de la mayoría de las ciudades de la región, estaba situada en una isla frente a la costa, rodeada por fuertes murallas defensivas que se alzaban directamente desde el mar. Los defensores de la ciudad confiaban en que su posición los hacía casi imposibles de conquistar. Cuando Alejandro exigió entrar en la ciudad, los tirios se negaron. Decidido a capturar este puerto estratégico, Alejandro comenzó una de las operaciones de asedio más notables del mundo antiguo. Sus ingenieros construyeron una calzada masiva, extendiendo lentamente un camino desde tierra firme hacia la ciudad insular. Los defensores de Tiro lucharon ferozmente para detener la construcción. Lanzaron ataques desde el mar e incluso enviaron barcos incendiarios para destruir las torres de asedio que Alejandro había construido a lo largo de la calzada. Durante meses, la batalla continuó, con ambos bandos mostrando una determinación extraordinaria. Pero Alejandro se negó a abandonar el asedio. Después de 7 largos meses de esfuerzo implacable, las fuerzas macedonias finalmente abrieron brecha en las murallas de la ciudad. Una vez rotas las defensas, la ciudad de Tiro cayó ante el ejército de Alejandro. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchos de los habitantes murieron durante el asalto y miles más fueron esclavizados. La caída de Tiro envió un poderoso mensaje al resto de la región. La resistencia a Alejandro tendría un coste terrible. Poco después, la ciudad de Gaza también fue capturada tras un difícil asedio. Con la costa del Mediterráneo oriental ahora bajo su control, Alejandro dirigió su atención hacia Egipto. Cuando llegó al delta del Nilo, el gobernador persa de Egipto decidió no resistir. En su lugar, entregó toda la provincia a Alejandro sin luchar. El pueblo de Egipto acogió a Alejandro como un libertador del dominio persa. En la antigua ciudad de Menfis, los sacerdotes egipcios lo coronaron como faraón, reconociéndolo como el legítimo gobernante de la tierra. Durante su estancia en Egipto, Alejandro fundó una nueva ciudad en la costa mediterránea. La llamó Alejandría. Con el tiempo, se convertiría en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, famosa por su gran biblioteca y su papel como centro de saber y comercio. Pero las ambiciones de Alejandro se extendían mucho más allá de Egipto. En algún lugar del este, el rey persa Darío estaba reuniendo otro ejército. Pronto los dos soberanos se enfrentarían de nuevo,
en la que sería la batalla más decisiva de toda la guerra. Part 15. El camino hacia Gaugamela. Tras asegurar Egipto y la costa del Mediterráneo oriental, Alejandro se preparó para la siguiente etapa de su campaña. Sus victorias anteriores habían roto el control persa en las partes occidentales del imperio, pero el rey persa, Darío III, estaba lejos de ser derrotado. Darío se había retirado hacia el este, decidido a reunir un nuevo ejército lo suficientemente fuerte como para detener el avance macedonio de una vez por todas. Por los vastos territorios del imperio persa se enviaron mensajeros solicitando tropas. Los soldados llegaban de muchas regiones diferentes, de Siria y Babilonia, de Armenia y Asia Central e incluso de las distantes provincias orientales. Mientras Darío reconstruía sus fuerzas, Alejandro comenzó su marcha hacia el este desde Egipto. Su objetivo estaba claro: perseguiría al rey persa hasta el corazón del imperio y forzaría un enfrentamiento final. Por el camino, Alejandro recibió un mensaje sorprendente de Darío. El rey persa ofrecía la paz. En su propuesta, Darío prometía a Alejandro un enorme rescate en oro por la devolución de los miembros capturados de su familia. También ofrecía a su hija en matrimonio y el control sobre todas las tierras al oeste del río Éufrates. Era una oferta extraordinaria: la mitad del imperio persa a cambio de la paz. Algunos de los comandantes de Alejandro creían que la oferta debía ser aceptada. Se dice que uno de ellos afirmó que, si él fuera Alejandro, aceptaría los términos de inmediato. La respuesta de Alejandro fue famosa. «Yo también lo haría», respondió, «si fuera Parmenión». Pero Alejandro no estaba interesado en la mitad del imperio. Sus victorias lo habían convencido de que algo más grande le esperaba. Creía que estaba destinado a conquistar la totalidad del imperio persa. La oferta fue rechazada. A medida que Alejandro continuaba su marcha hacia el este, los exploradores trajeron noticias de que Darío había reunido un ejército masivo cerca de un lugar llamado Gaugamela, no lejos de la actual Mosul, en Irak. A diferencia del estrecho campo de batalla de Isos, el rey persa había elegido una llanura amplia y abierta. El terreno incluso había sido cuidadosamente despejado y nivelado para que los carros de guerra persas pudieran operar con eficacia. Darío se estaba preparando para una batalla final. Aquí, en las llanuras de Gaugamela, el imperio persa haría su última resistencia contra el imparable avance de Alejandro. Part 16. La batalla de Gaugamela. En el 331 a.C., los dos ejércitos se encontraron finalmente en las vastas llanuras cercanas a la aldea de Gaugamela. El rey Darío había elegido cuidadosamente el campo de batalla. A diferencia del terreno estrecho de Isos, este suelo abierto le permitía desplegar su ejército con toda su fuerza y hacer pleno uso de su superioridad numérica. El ejército persa era enorme. Las fuentes antiguas describen decenas de miles de soldados reunidos de todo el imperio. La infantería procedía de regiones como Babilonia y Siria. Las unidades de caballería llegaban de Armenia, Asia Central e incluso de la India. El ejército también incluía carros falcados, vehículos equipados con cuchillas afiladas diseñadas para desgarrar las formaciones enemigas, e incluso un pequeño número de elefantes de guerra. El ejército de Alejandro era significativamente más pequeño. Según estimaciones modernas, pudo haber sido superado en número por casi 2-1. Sin embargo, el rey macedonio mantenía la confianza. Como de costumbre, desplegó su ejército con cuidadosa precisión. En el flanco izquierdo se situaba la caballería tesalia y tracia bajo el mando de Parmenión. En el centro, la falange macedonia formaba la columna vertebral del ejército, con sus filas armadas con las largas sarisas. En el flanco derecho estaba el propio Alejandro con la caballería de los compañeros de élite y los hipaspistas. Estas eran las tropas que pretendía utilizar para el ataque decisivo. Detrás de la línea principal, una segunda línea de infantería griega se posicionó para apoyar a ambas alas y protegerse ante la posibilidad de que las fuerzas persas intentaran rodear al ejército. Al comenzar la batalla, Alejandro realizó un movimiento inesperado. En lugar de avanzar directamente hacia el frente,
empezó a desplazar su ala derecha lentamente hacia la derecha. El ejército persa imitó el movimiento, desplazando sus propias tropas para evitar que Alejandro escapara del campo de batalla o atacara su flanco. Pero este movimiento formaba parte de la estrategia de Alejandro. Al atraer a las unidades persas lejos de su centro, estaba creando una brecha en su línea. Cuando vio que la abertura empezaba a aparecer, Alejandro dio la orden de atacar. La caballería de los compañeros se lanzó hacia adelante. Al mismo tiempo, Darío soltó sus carros falcados en un intento de romper la formación macedonia. Pero las tropas ligeras de Alejandro estaban preparadas. Hábiles lanzadores de jabalina apuntaron a los caballos y a los conductores, mientras la infantería macedonia abría huecos en sus líneas, permitiendo que los carros pasaran sin causar daño. Ahora había llegado el momento decisivo. Alejandro reunió a su caballería y a parte de la falange en una formación en cuña y lanzó una carga furiosa directamente hacia el debilitado centro persa. Su objetivo era el propio rey persa. El ataque repentino y violento destrozó la línea persa. El pánico se extendió rápidamente mientras la caballería macedonia se adentraba en el corazón del ejército. Una vez más, Darío perdió los nervios. Al ver al rey macedonio cargando directamente hacia él, Darío giró su carro y huyó del campo de batalla. A medida que la noticia de su huida se extendía por el ejército, la resistencia persa colapsó. La batalla de Gaugamela se había convertido en un desastre total para el imperio persa. Pero incluso cuando la victoria parecía segura, Alejandro se enfrentó a una última crisis en el campo de batalla. Las fuerzas de Parmenión en el ala izquierda macedonia estaban en grave peligro. Par 17. La caída del imperio persa. Aunque la carga de Alejandro había destrozado el centro persa, la batalla aún no había terminado por completo. En el ala izquierda macedonia, Parmenión y sus tropas se enfrentaban a una presión enorme por parte de la caballería persa. Estas fuerzas intentaban romper la línea macedonia y rodear al ejército de Alejandro. Algunos jinetes persas incluso lograron colarse por un hueco en la formación griega y cabalgaron hacia el campamento macedonio situado detrás del campo de batalla. Sin embargo, en lugar de dar la vuelta para atacar al ejército por la retaguardia, muchos de ellos comenzaron a saquear el campamento en busca de tesoros. Mientras tanto, Parmenión envió mensajes urgentes a Alejandro solicitando refuerzos. Si la caballería persa lograba arrollar su posición, la batalla aún podría convertirse en un desastre. Alejandro se enfrentaba ahora a una difícil elección. Darío huía del campo de batalla y perseguirlo podría llevar a la captura del rey persa y al colapso inmediato del imperio. Pero ignorar la situación de Parmenión podría resultar en la destrucción de su propio ejército. Al final, Alejandro eligió ayudar a sus hombres. Abandonó la persecución de Darío y volvió con su caballería hacia el campo de batalla. Liderando a sus tropas de nuevo en un combate feroz, atacó a la caballería persa que amenazaba el flanco izquierdo macedonio. La lucha fue brutal y caótica. Algunos de los oficiales más experimentados de Alejandro murieron durante el choque. Sin embargo, las fuerzas macedonias se mantuvieron firmes. A medida que se difundía la noticia de que el rey Darío ya había huido del campo, las tropas persas restantes perdieron la voluntad de continuar la lucha. Una a una, comenzaron a retirarse. La batalla de Gaugamela terminó como una victoria completa y decisiva para Alejandro. Con el ejército persa destruido y su rey en huida, el camino hacia el corazón del imperio persa quedaba ahora abierto. Alejandro marchó hacia el sur, hacia una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo, Babilonia. Cuando llegó, las puertas de la ciudad se le abrieron sin resistencia. Los funcionarios persas reconocieron que el imperio había caído de hecho y recibieron a Alejandro como su nuevo soberano. Poco después, otra gran ciudad persa, Susa, también se rindió. Allí, Alejandro obtuvo el control de los enormes tesoros reales acumulados por generaciones de reyes persas. Sin embargo, el corazón simbólico del imperio persa aún permanecía. En lo profundo de las montañas se alzaba Persépolis, la capital ceremonial de los reyes persas. Cuando el ejército de Alejandro llegó a la ciudad, esta fue tomada y saqueada.
En una decisión dramática y controvertida, Alejandro ordenó que Persépolis fuera incendiada. Algunos afirmaron que fue una venganza por la destrucción persa de los templos griegos durante su invasión de Grecia muchas décadas antes. Otros creyeron que fue un momento de celebración ebria, que llegó demasiado lejos. Cualquiera que fuera el motivo, el incendio de Persépolis marcó el fin del imperio persa tal como había existido durante más de 2 siglos. Pero un hombre seguía libre. El rey Darío III seguía vivo, huyendo hacia el este con la esperanza de reunir otro ejército. Alejandro no tenía intención de dejarlo escapar. Part 18. La muerte de Darío y la persecución de Beso. Tras la aplastante derrota en Gaugamela, el rey Darío III huyó hacia el este en un intento desesperado por reconstruir su poder. Su plan era retirarse a las profundidades del imperio persa y reunir nuevas fuerzas de las provincias orientales como Partia, Bactria y Sogdiana. Si lograba organizar otro ejército, la guerra aún podría continuar. Alejandro no tenía intención de permitir que eso sucediera. Decidido a capturar al rey persa, empujó a su ejército hacia el este a través de las vastas tierras del imperio. Las fuerzas macedonias marcharon por los montes Sagros, donde un estrecho desfiladero conocido como las Puertas Persas frenó brevemente su avance. Una pequeña fuerza persa defendió el paso y logró bloquear al ejército de Alejandro durante varias semanas. Finalmente, los exploradores macedonios descubrieron un sendero de montaña que les permitió rodear a los defensores. Rodeados y flanqueados, los soldados persas fueron derrotados y el ejército de Alejandro continuó su persecución. Poco después, Alejandro llegó a la gran ciudad ceremonial de Persépolis. Allí tomó posesión de la enorme riqueza almacenada en el tesoro real persa. Sin embargo, incluso mientras reclamaba los tesoros del imperio, su atención permanecía fija en un objetivo: la captura de Darío. Pero los acontecimientos ya se estaban desarrollando fuera del control de Alejandro. A medida que el ejército macedonio se acercaba, los propios comandantes de Darío empezaron a perder la fe en su rey derrotado. Entre ellos se encontraba un poderoso noble persa llamado Beso, gobernador de la provincia oriental de Bactria. Creyendo que Darío ya no podía defender el imperio, Beso y varios otros oficiales se volvieron contra él. En un impactante acto de traición, arrestaron al rey persa mientras huía hacia el este. Beso pronto se proclamó a sí mismo como el nuevo gobernante del imperio persa, asumiendo el título real y declarándose rey. Antes de que Alejandro pudiera alcanzarlo, Darío fue asesinado por sus captores. Cuando las fuerzas macedonias descubrieron finalmente el cuerpo abandonado del rey persa, el imperio que había gobernado ya se estaba desmoronando. Según los informes, Alejandro reaccionó con una emoción genuina. Aunque habían sido enemigos, Darío había sido un rey, y Alejandro creía que merecía el respeto debido. Ordenó que el cuerpo de Darío III fuera devuelto a Persépolis y enterrado con los honores correspondientes a un rey persa junto a sus antepasados. Con Darío muerto, Alejandro se presentaba ahora no solo como un conquistador, sino como el sucesor legítimo del trono persa. Pero la guerra aún no había terminado. El hombre responsable del asesinato del rey, Beso, había huido a las provincias orientales, y Alejandro estaba decidido a darle caza. Part 19. Guerra en Asia Central y la caza de Beso. Con Darío III muerto, Alejandro reclamaba ahora la autoridad sobre todo el imperio persa. Pero controlar un territorio tan vasto estaba lejos de ser sencillo. Muchas de las provincias orientales aún no habían aceptado su dominio, y el hombre que había traicionado a Darío, Beso, seguía libre. Beso había huido hacia el este, a la región de Bactria, y se había proclamado el nuevo rey persa. Al asumir el título real, esperaba recabar apoyo de las satrapías orientales y continuar la resistencia contra el conquistador macedonio. Para Alejandro, esto era inaceptable. Beso no solo había asesinado al rey al que ahora pretendía suceder, sino que su rebelión amenazaba con mantener viva la guerra en toda la mitad oriental del imperio. Alejandro reanudó, por tanto, su campaña, marchando con su ejército hacia las profundidades de las tierras de Asia Central.
El viaje llevó a sus fuerzas a través de vastas distancias y por territorios desconocidos. Estas regiones, que se extendían por partes de los actuales Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán, estaban lejos de las ricas ciudades de Persia. En su lugar, estaban dominadas por montañas escarpadas, desiertos inhóspitos y tribus ferozmente independientes. Por el camino, Alejandro continuó fundando nuevas ciudades para asegurar su control sobre la región. Una de ellas fue Alejandría de Aria, situada cerca de lo que hoy es la ciudad de Herat. Como muchas ciudades que fundó, llevaba su nombre y servía como centro de la administración y el poder militar macedonio. Finalmente, los propios aliados de Beso empezaron a perder la fe en él. Ante el avance implacable del ejército de Alejandro, algunos de sus seguidores decidieron que la rendición podría ofrecer una mejor oportunidad de supervivencia. Beso fue traicionado por sus propios hombres. Capturado y atado con cadenas, fue entregado a Alejandro. El rey macedonio ordenó que Beso fuera enviado de vuelta a Persia, donde se enfrentaría a la ejecución como traidor y asesino del rey legítimo. Pero la conquista de las provincias orientales resultó mucho más difícil que las campañas anteriores contra los persas. En las regiones de Sogdiana y Bactria, las tribus locales iniciaron frecuentes revueltas contra el dominio macedonio. En lugar de grandes batallas decisivas, Alejandro se enfrentaba ahora a una larga y frustrante guerra de guerrillas. Los combatientes rebeldes aprovechaban el difícil terreno a su favor, atacando las líneas de suministro y desapareciendo en las montañas antes de que las fuerzas macedonias pudieran responder. Estas luchas pondrían a prueba tanto la paciencia de Alejandro como la resistencia de su ejército. Y fue durante este periodo turbulento cuando el propio carácter de Alejandro comenzó a cambiar. Part 20. Tensiones crecientes y la transformación de Alejandro. A medida que las campañas en Asia Central se prolongaban, Alejandro se enfrentaba a desafíos muy diferentes de las grandes batallas que le habían otorgado la victoria al principio de la guerra. En lugar de confrontar ejércitos persas masivos en campos de batalla abiertos, ahora luchaba contra levantamientos dispersos y una resistencia tenaz en terrenos difíciles. La guerra se volvió más lenta, más agotadora y mucho menos gloriosa. Habían pasado años desde que el ejército macedonio cruzó por primera vez a Asia. Muchos soldados no habían visto sus hogares en casi una década. Habían marchado miles de kilómetros, librado innumerables batallas y soportado climas extremos, desde los desiertos de Persia hasta las montañas de Asia Central. Al mismo tiempo, el propio Alejandro estaba empezando a cambiar. Como gobernante del imperio persa, comenzó a adoptar muchas costumbres y tradiciones persas. Vestía elementos de la vestimenta real persa y empezó a rodearse de asesores y funcionarios persas. Para Alejandro, estos cambios formaban parte de su visión de gobernar un vasto imperio multicultural. Pero muchos de sus soldados macedonios veían estas acciones de forma muy distinta. Creían que su rey estaba abandonando las tradiciones de Macedonia y adoptando las costumbres de un enemigo derrotado. La tensión entre Alejandro y sus propias tropas comenzó a crecer lentamente. Uno de los incidentes más trágicos ocurrió en la ciudad de Maracanda, en la actual Samarcanda. Durante una acalorada discusión en un banquete, Alejandro se enfureció y mató a uno de sus compañeros más cercanos, Clito el Negro. El incidente conmocionó a los oficiales macedonios. Clito había salvado la vida de Alejandro en la batalla del Gránico y era ampliamente respetado en el ejército. Tras el asesinato, Alejandro se vio abrumado por el remordimiento. Según los relatos antiguos, se encerró durante varios días, rechazando la comida y llorando la muerte de su amigo. Sin embargo, las tensiones dentro del ejército continuaron aumentando. En un momento dado, Alejandro intentó introducir un ritual de la corte persa conocido como proskinesis. En esta ceremonia, los súbditos se inclinaban o se postraban ante el rey como signo de respeto. Para los persas, esta era una expresión normal de lealtad hacia su soberano. Pero para los griegos y macedonios, tal comportamiento se consideraba apropiado solo para los dioses, no para reyes mortales. La idea provocó la indignación de muchos de los compañeros de Alejandro.
Ante la fuerte resistencia, Alejandro se vio finalmente obligado a abandonar la práctica. A pesar de estos conflictos, Alejandro seguía decidido a llevar su campaña aún más al este. Más allá de las montañas se extendían tierras que pocos griegos habían visto jamás. Alejandro tenía la intención de llegar a ellas. Part 21. La campaña en la India. Para el año 327 a.C., Alejandro había llevado sus conquistas hasta los remotos confines orientales del antiguo imperio persa. Pero para el rey macedonio, los límites del imperio no eran los límites de su ambición. Más allá de las montañas se extendían tierras que los geógrafos griegos apenas comprendían, los ricos y misteriosos territorios del subcontinente indio. Alejandro decidió continuar su avance. Para alcanzar estas tierras, su ejército primero tuvo que cruzar las imponentes montañas del Hindu Kush. El viaje fue largo y difícil, pero finalmente las fuerzas macedonias descendieron a los fértiles valles que conducían hacia el río Indo. A medida que avanzaban, Alejandro dividió su ejército en columnas separadas para moverse con mayor eficacia por la región. Por el camino, sus tropas libraron una serie de batallas contra tribus locales como los aspacios y los asacenios, que resistieron ferozmente la invasión macedonia. Algunos de los combates más difíciles ocurrieron durante el asedio a una ciudad fortificada llamada Masaga. Los defensores lucharon con tenacidad contra las fuerzas de Alejandro, y la batalla se convirtió en uno de los encuentros más sangrientos de toda la campaña oriental. Finalmente la ciudad cayó, permitiendo a Alejandro adentrarse más en la región. No todos los gobernantes decidieron resistirse. El rey de Taxila, una poderosa ciudad cerca de la actual Islamabad, decidió en cambio formar una alianza con Alejandro. Al recibir al ejército macedonio, ofreció suministros, apoyo y soldados para asistir en la siguiente etapa de la campaña. Juntos, se prepararon para enfrentarse a uno de los oponentes más formidables a los que Alejandro se había enfrentado hasta entonces. Su nombre era Poros, gobernante de un poderoso reino en el Punjab. Los dos ejércitos se encontraron en la batalla del río Hidaspes. A diferencia de batallas anteriores, este enfrentamiento presentó al ejército de Alejandro una nueva y aterradora arma: los elefantes de guerra. El ejército de Poros desplegó estos enormes animales a lo largo del campo de batalla, utilizándolos para romper las formaciones enemigas y causar el pánico entre las tropas contrarias. Para los soldados macedonios, que rara vez se habían encontrado con tales criaturas en combate, la visión fue a la vez impactante e intimidante. La batalla fue feroz y costosa. A pesar del peligro que representaban los elefantes y de la determinación del ejército de Poros, Alejandro logró finalmente superar en maniobra a su oponente. Mediante un cruce del río cuidadosamente planeado y ataques coordinados de caballería e infantería, las fuerzas macedonias pudieron derrotar al ejército de Poros. Sin embargo, Alejandro quedó profundamente impresionado por la valentía del rey derrotado. Cuando Poros fue llevado ante él, Alejandro le preguntó cómo deseaba ser tratado. Se dice que Poros respondió con una respuesta sencilla: «Trátame como a un rey». Respetando su valor, Alejandro permitió que Poros continuara gobernando su reino como un aliado leal. A pesar de esta victoria, sin embargo, el ejército macedonio había llegado a su punto de ruptura. Por delante se extendían reinos aún mayores y ejércitos más grandes. Y tras años de campaña implacable, los soldados de Alejandro habían empezado a perder la voluntad de continuar la conquista. El mayor desafío al que Alejandro se enfrentaría ahora no vendría de un rey enemigo, vendría de su propio ejército. Part 22. El motín y el viaje final a casa. Tras la victoria sobre el rey Poros en el río Hidaspes, Alejandro quería seguir avanzando hacia las profundidades de la India. Los antiguos geógrafos griegos creían que en algún lugar más al este se encontraba el gran río que marcaba el límite del mundo. Para Alejandro, alcanzar esa frontera distante se había convertido en parte de su visión de conquistar el mundo conocido. Pero su ejército había llegado al límite. Durante 8 largos años, los soldados macedonios habían marchado a través de continentes.
Habían librado innumerables batallas, cruzado desiertos y montañas y viajado miles de kilómetros desde sus hogares en Grecia y Macedonia. Muchos habían perdido amigos y familiares por el camino, y pocos creían que la campaña fuera a terminar alguna vez. Cuando el ejército de Alejandro llegó al río Éfasis, conocido hoy como el río Beas, los soldados se negaron a ir más lejos. Los generales se reunieron para discutir la situación, e incluso los oficiales más leales de Alejandro admitieron que los hombres estaban agotados. Se habían extendido rumores de vastos reinos más allá en la India, con ejércitos enormes esperando para defender sus tierras. Los soldados temían que la guerra pudiera continuar durante muchos años más sin garantía de victoria. Alejandro estaba furioso. Durante días intentó persuadir a su ejército para que continuara la marcha hacia el este. Pero los soldados se mantuvieron firmes. Habían llegado al límite de su resistencia y no irían más lejos. A regañadientes, Alejandro aceptó su decisión. En lugar de avanzar más en la India, ordenó al ejército dar la vuelta y comenzar el largo viaje de regreso. El retorno resultaría casi tan difícil como la propia conquista. Alejandro dividió sus fuerzas para el viaje. Una parte del ejército, liderada por su almirante Nearco, navegó a lo largo de la costa desde el río Indo hacia el Golfo Pérsico. Este viaje se convertiría en uno de los grandes periplos exploratorios del mundo antiguo, mientras los marineros griegos navegaban por aguas previamente desconocidas para ellos. Mientras tanto, Alejandro lideró al resto del ejército de regreso por tierra. La parte más peligrosa del viaje de vuelta se produjo cuando el ejército cruzó el desierto de Gedrosia, en lo que hoy es el sur de Pakistán e Irán. La región era uno de los entornos más hostiles del mundo antiguo. El calor extremo, la falta de agua y la escasez de alimentos causaron un sufrimiento terrible entre los soldados. Muchos murieron durante la travesía. Sin embargo, a pesar de estas penalidades, Alejandro y sus tropas supervivientes regresaron finalmente al corazón del imperio persa. Habían pasado años desde que el joven rey macedonio comenzó su campaña por primera vez. Había conquistado un imperio más grande de lo que los griegos jamás habrían imaginado. Pero su extraordinaria historia se acercaba a su capítulo final. Pronto, en la gran ciudad de Babilonia, Alejandro Magno encontraría su destino.